Hola, muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. Como ya comentó mi Julie, soy Azucena Capulí y hoy vengo para la celebración del Día del Niño, para empezar con los festejos del Día del Niño, a compartir con ustedes una leyenda. Por eso a mí me gusta que a nosotros los que contamos cuentos, o que mucha gente nos conoce como cuentacuentos, nos digan mejor narradores orales, porque así siento que abarcamos un poquito más, no solamente los cuentos, sino también las leyendas, como es el caso del día de hoy. Entonces, ustedes seguramente han de saber que una leyenda se va transmitiendo de generación en generación, ¿cierto? Y que también por esa transmisión de generación en generación, pues la gente le va haciendo algunos cambios, le quita algunas cosas, le pone otras, y las leyendas se van transformando con el paso del tiempo. También seguramente ustedes deben recordar que una leyenda tiene parte ficción y parte realidad. ¿Qué es esto de la ficción? O sea, que es mentira, que sale de la imaginación de las personas, y bueno, la realidad es en la que vivimos. Entonces, yo les quiero compartir esta leyenda, que como toda leyenda la recibí de generación en generación, y que también seguramente ha tenido sus modificaciones, y que por supuesto tiene parte realidad y parte ficción. Esta leyenda que les voy a compartir el día de hoy se llama La Bruja Zopilote. Y dicen que esta historia se ha contado por muchos años en el norte de nuestro país, allá por Monterrey, muy cerquita de Monterrey, en el estado de Nuevo León. ¿Ustedes alguna vez han ido por allá o conocen el lugar? ¿No? Bueno, seguramente sí lo han ubicado en el mapa de la República Mexicana. Cuentan que muy cerquita de aquel lugar llamado Monterrey hay un pueblito, un pueblo pequeño, un pueblo donde la gente asegura haber visto una bruja, ¿sí? La gente cuenta que la bruja, si tú la ves caminando por el día, puede parecer una persona común y corriente. Pero algo que les ha llamado muchísimo la atención es que nunca la han escuchado hablar. Y también vive completamente sola, no convive con nadie. Algunos dicen que su casa, si tú pasas afuera de ella, parece que está abandonada. Está a las orillas del pueblo, ni siquiera en el centro o al lado del mercado o de la escuela, no. Dicen que la casa de esta bruja está a la orilla del pueblo y que cuando pasas por ahí parece que nadie la habita, porque las hierbas han crecido muchísimo, no se escucha nada de ruido por allá adentro. Y por eso algunos curiosos aseguran haber ido hasta la ventana de la casa para husmear y ver si alguien habita por ahí. Y de ahí lo que se cuenta de esta mujer. Pues algunos aseguran haberse asomado por la ventana y desde ahí cuentan que han visto cómo se transforma esta mujer. Pero que antes de que se transforme, la anduvieron ellos viendo, persiguiendo, que andaba por ahí, por el pueblo. Cuenta la gente que durante la mañana la mujer se pone a caminar por el pueblo, que en cuanto ve a un bebé, y que claro, este bebé no va solito, ¿verdad? Sino puede ir en los brazos de su mamá o de su abuelita o de su papá, o puede ir también en una carreola, qué sé yo, pues va acompañado de su familia. Entonces dice que en cuanto esta mujer ve a ese bebé, con mucho cuidado empieza a perseguirlo junto con su familia, pero eso sí, con mucha precaución
para que la familia no se dé cuenta que los está siguiendo. Que ella observa en qué casa se meten para saber en dónde vive ese bebé. Ya que ubicó la casa donde vive aquella criatura, se regresa a su casa, esa que parece abandonada. Y los curiosos han dicho que han visto cómo esta mujer, al caer la noche, de pronto se sienta en su cama, se arranca la cabeza, deja caer la cabeza al piso, su cuerpo se tiende en la cama y queda ahí acostadito, mientras la cabeza empieza a rodar y rodar y rodar hasta que sale de la casa. Una vez que está fuera de la casa, esa cabeza se convierte en un sopilote. ¿Ustedes saben qué es un sopilote? Bueno, para los que no lo sepan, les voy a contar. Un sopilote es un ave, pero no cualquier ave. Es un ave carroñera. ¿Qué quiere decir eso de carroñero? Pues es un ave que se alimenta de los animales muertos. Uy, pues muchos así, no. Ella, a diferencia del águila, por ejemplo, no caza a su presa. Espera a que se mueran los animales porque algún otro depredador los atacó, porque dejaron ahí pedacitos de ese animal, porque el animal ya estaba muy, muy enfermo o muy, pero muy viejito y murió sin que nadie lo atacara. Y entonces el sopilote o las aves carroñeras esperan a que ya esté muerto, incluso a veces hasta que ya esté echado a perder, y así van y se lo comen. Así son los sopilotes, aves carroñeras, negros, todos negros. Resulta que dicen que esta cabeza de bruja convertida en sopilote regresa a la casa del niño que anduvo persiguiendo por la mañana, del bebecito o bebecita, y que empieza a volar alrededor de la casa, por arriba, y así se empieza a generar muchísimo calor, mucho calor, tanto que la familia pues no lo soporta. Y es que allá en Monterrey los calores son tremendos, así como el invierno también es tremendo, o sea, los climas allá son extremos. Resulta de que cuentan que esta bruja, ya que empezó a generar mucho calor, aun cuando sea invierno en esa casa, pues la familia empieza a abrir las ventanas, pues vamos a ventilarnos un poquito. Y ella aprovecha estas ventanas abiertas para meterse en silencio, robarse al bebé y no regresar más. Algunos dicen que esta bruja se los lleva para comerse a los bebés completitos. Otros aseguran que no es así, que esta bruja lo único que quiere es beber la sangre del bebé para poder mantenerse joven. Y en todo caso, si tiene hambre, le saca los ojos y eso es lo que se come. Eso es lo que se cuenta por allá, por Monterrey. Afortunadamente nosotros estamos hasta acá, al sur. Bueno, yo estoy en la Ciudad de México y ustedes están allá en Jutepec, me dijeron, ¿verdad? Entonces no tenemos de qué preocupar. Ay, ahora que me acuerdo. Dicen, cuentan, que allá por Jutepec había una familia. El papá, la mamá y su bebé. Y resulta de que vivían con la abuela, sí, con la suegra de la señora. Y que la señora, la mamá del bebé, siempre le decía a su marido, ay, Gordy, por favor, ya vamos a conseguir una casita para nosotros, de esas casitas que están haciendo aquí a los lados, que tienen sus alberquitas y toda la cosa. Ay, ándale, Gordy, sí, porfa. Y el Gordy, el marido, el esposo, le decía, espérate, flaquita, pues es que mira,
tuvimos los gastos de lo del bebé y ahorita tengo mucho trabajo, no puedo conseguir más trabajo, déjame ver, espérame tantito. Además, aquí la casa de mi mamá pues es muy grande y nada más vivimos nosotros con ella, entonces no tenemos ningún problema. Ay, Gordy, es que luego el bebé empieza a llorar y yo no quiero molestar a tu mamá, Gordy, ándale, sí, por favor. Ay, flaquita, te digo que te esperes tantito. Déjame ver cómo le hacemos. Y resulta de que así eran todas las mañanas, no, las tardes no, todas las noches, porque el señor se iba desde muy temprano a trabajar y regresaba hasta muy, muy tarde. A él no le tocó hacer home office, él sí tenía que salir a trabajar. Hasta que un día le llegó una gran noticia. El señor había sido promovido para otro puesto, pero tenía que irse a otra oficina, muy, muy lejos de acá. Resultó que esa oficina estaba cerca de Monterrey. Y entonces le iban a regalar una casa. Sí, con todo y muebles. Cuando le dio la noticia a su esposa, la señora se quedó así. ¡Oh! ¡Gordy! ¿Una casa para nosotros? ¿Completita para nosotros? Y el Gordy, sí, mujer, una casa, pero pues nos tenemos que ir hasta allá. Y es un pueblito, no es en Monterrey, es en un pueblito. Y yo no sé si hay ahí súper o qué cosa, si lleguen los de la comida a domicilio y todo eso. Ay, Gordy, no te preocupes, yo veré cómo le hago. Sí, Gordy, ¿cuándo nos vamos? ¿Cuándo? ¡Ya! ¡Ay, qué padre! Nuestra casa. Y entonces así el señor le dijo que al otro día muy temprano se tenían que ir. Prepararon maletas, prepararon cajas con cosas, se llevaron lo indispensable, porque resulta que la casa ya estaba amueblada, ya tenía camas, ya tenía sala, ya tenía refrigerador, todo equipado para que solamente ellos llegaran con sus cosas, su ropita, las cosas del bebé, las corbatas, lo que necesitaran indispensable para habitar. Y así fue como al día siguiente, muy tempranito por la mañana, se despidieron de la suegra, le dijeron que cuando ella quisiera podía irlos a visitar, le dieron las gracias por darles casa, alojamiento un buen rato, y entonces así se fueron hacia aquel pueblito cercano de Monterrey. Cuando llegaron, como iban en carro, pues se hizo muchísimo tiempo, así que llegaron ya en la noche. Y cuando llegaron les pareció extraño el lugar porque no había gente alrededor, no había nadie caminando, luces apagadas. Y bueno, pues ellos siguieron el mapa que les habían dado y vieron su nueva casa. Un caserón tremendo, grande. Abrieron el portón porque al señor ya le habían dado el control remoto para abrir el portón. Uy, cuando se abrió el portón enorme, la casa tenía un jardín precioso. En ese jardín había un columpio, había una resbaladilla y había una mini cancha de fútbol. ¡Guau! Estaban sorprendidos. Y después, cuando siguieron avanzando, atrásito de la mini cancha de fútbol, una alberca. Eso sí, llegaron en pleno invierno y hacía tanto frío, pero tanto frío, que la alberca no se les ocurrió utilizarla en esos días, pero dijeron, ay, para cuando sea primavera o verano podremos disfrutar. Y así se instalaron en la casa. Una casa como con 7 habitaciones, hermosa, unos muebles preciosos. Se acomodaron muy bien en su habitación, se dieron cuenta que había otra con una pantalla enorme. No, pues ahí conectaron su Xbox y toda la cosa, dijeron, aquí nos la vamos a pasar súper bien.
Y bueno, quedaron en que al otro día el señor se iba a ir a trabajar y la señora se iba a quedar a acomodar todas las cosas que habían llevado de sus ropas, sus trajes, sus zapatos, la ropa del bebé, mamilas y esas cosas. Y por supuesto preparar de comer para cuando regresara el esposo de trabajar. Ese es el trato que ellos habían hecho. Y así fue. Al día siguiente, muy, pero muy temprano, el señor se despertó, se arregló y se fue a trabajar. La señora también se despertó y fue a la cuna, que también tenían cuna, donde habían dejado al bebé acostadito, y cuando la señora fue y se asomó a esa cuna, el bebé se había hecho popó. Ahí seguía. Ay, ¿qué pensaron? ¿Que ya no estaba? Ay, pero qué malvados, ¿eh? No. El bebé se había hecho popó y olía un poquito feo. Entonces, lo que hicieron fue, bueno, lo que hizo ella fue ir por pañales, limpiarle, cambiarlo muy bien y dejarlo otra vez con un buen olor, de modo de dejarlo así todo, fuchi, no. Ya que lo dejó bien cambiadito, lo alimentó y se quedó súper dormido. La señora siguió arreglando las cosas, terminando de conocer su casa y demás, hasta que se dio cuenta que ya era la hora de la comida, o ya era cerca de la hora de la comida. Y entonces resultó que fue a la cocina y dijo, pues si tengo muebles, si tengo tele, si tengo cuna, hay hasta sábanas, cobijas y todo, pues seguramente hasta comida nos dejaron en la cocina. Vamos a ver qué preparamos. Cuando abrió el refrigerador, ¡oh, sorpresa! El refrigerador completamente vacío. Fue rápidamente a la alacena, la abrió, vacío. Tenía que ir al mercado, pero ya les dije que era invierno y hacía muchísimo frío en aquel lugar. Ella no sabía si llevarse a su bebé bien tapadito y buscar mercado, tienda, por lo menos un Oxxo o algo por el estilo para comprar unas Maruchan o no sé, un pan y prepararse unos sándwiches o qué sé yo. Y como no sabía qué tan lejos podía estar todo aquello, pues decidió envolver a su bebé en cobijas, meterlo en la carriola, tapar la carriola con otra cobija, pues para que el bebé no le diera frío, y salir en busca de comida. Y ahí va la señora, camina y camina. Se encontraba ya ahora sí a la gente y se le acercaba para preguntarle dónde estaba el súper, el mercado, la tienda, lo que fuera para conseguir un poco de comida. La gente en cuanto la veía, pero sobre todo en cuanto veía a su bebé, o mejor dicho, lo escuchaba porque no lo veía entre tanta cobija, pero sí lo alcanzaban a escuchar, se ponían así de, ¡ay, señora, está usted loca! ¡Ay! ¡La bruja! De pronto, otros también le decían, ¿qué le pasa? ¿Por qué saca a su hijo? ¡Ay, que no sabe de la bruja! ¡Amigos, la bruja! Hasta las comadres que de pronto estaban ahí en la esquina platicando, ay, sí, comadre, ¿cómo ves? Que le digo, ay, no, que me dice, que le digo, no, yo sí que le digo, me dice, no, que le digo, me dice, no, ay, pero nos empezamos a decir. Y cuando las comadres vieron a la señora, ¡ay, comadre! ¡Ay, comadre! ¡Esta señora está loca! ¡La bruja! La señora cuando escuchó todo eso dijo, ¿qué les pasa? Hoy sí me peiné, hoy sí me bañé. ¡Ay, qué gente tan grosera! ¿Y mi hijo? ¿Por qué le dicen esas cosas a mi hijo? Ay, pues ni que fuera Chucky. ¿O qué? Ay, qué
qué gente, seguiré buscando el mercado. Y así siguió. La señora dio con el mercado, pero en el mercado fue lo mismo, que si la bruja, que si el hijo, que si estaba loca, que no sé qué. Ella empezó a gritar, solo quiero un poco de comida, solo quiero un poco de comida. Le aventó el señor del pollo ahí unas cuantas piezas de pollo. La señora de las tortillas también le dijo, tenga las tortillas, lléveselas, se las regalo, pero váyase de aquí, guarde a su hijo. La señora no sabía qué pasaba. La de las verduras también le regaló, tenga, ándale, ya dele de comer a su chamaco, pero lléveselo de aquí, guárdese señora, guárdese. Ella no entendía nada, pero pues agarró toda la comida que era gratis, ¿verdad? Pues sí, la guardó ahí en su, en la carriola. Oye, a ver, esperen que aquí un accidente. Y resulta que pues siguió caminando, dijo, ya tengo todo, vámonos de regreso a mi casa. Pero de tanta vuelta que había dado ya no se acordaba por dónde era el regreso hacia su casa. Y caminando pasó cerca de la primaria. Y la primaria estaba completamente abandonada, pero no se veía así como que abandonada por la pandemia. No, se veía que estaba abandonada desde hace muchísimo más tiempo, porque los vidrios estaban rotos, las puertas también todas rotas, oxidadas, los salones abandonados, todo ahí como si hubiera pasado la guerra por encima de esa escuela, quién sabe qué. Y entonces resulta que siguió caminando y fue a dar con el parquecito principal. Bueno, la verdad es que era el único parque del pueblo. Y ahí también los juegos todos oxidados, todos abandonados, ni un solo niño. Y dijo, ay, pues será lo de la pandemia, pero pues ya veo gente un poquito afuera. ¿Qué será? ¿Qué será? Pero ahí en el parquecito se encontró una viejecita. Ay, una señora que estaba en pleno invierno tratando de captar los rayos del sol. Eso sí, bien tapadita con su rebozo, con un rebozo grande, tratando de que el solecito le calentara. Y ahí estaba. En cuanto la viejecita vio a la señora, también que la saluda. Ella no le dijo nada de la bruja hasta que escuchó al bebé. Ay, mijita, ¿eso es una criaturita que traes ahí? La señora se le acercó y dijo sí, y dijo, a ver qué me dice ella, o que me cuente todo, porque las personas grandes son las que saben todo lo que ocurre en un pueblo. Sí, señora, es mi bebé. Ay, mijita, ¿acaso no sabes que no te preocupa la bruja? Es que la bruja... Ay, señora, es que todos me han dicho eso, pero yo no entiendo qué es lo que están diciendo. Ay, niña, te voy a contar. Escucha muy bien, por favor. En este pueblo hay una bruja. Y le empezó a contar todo. Que si la bruja, llega a su casa y ahí empieza a arreglar todo. En la mañana sale, persigue a las personas, sobre todo a los que tienen ahí a un pequeño chamaquillo. Lo persigue, ve dónde vive y entonces se regresa hasta su casa. Ahí ya que se regresó a su casa, se mete hasta su cama, se acuesta, pero antes se arranca la cabeza, le deja en el piso, le deja rodar, el cuerpo se queda tendido en la cama y la cabeza rueda, sale de la casa, se convierte en un sopilote, regresa a la casa del pequeño que vio y ahí mismo, en cuanto empieza a volar en círculo por la casa, empieza a hacer mucho calor y la gente de la casa abre las ventanas, la bruja se mete, se roba el niño y ya nunca lo vuelves a ver. Ay, mijita, ten cuidado con la bruja. La señora se quedó. Ay, mamá. Ahora lo entiendo. Todo. Ay, señora, muchas gracias por lo que me dijo. Ya me voy. Espera un momento. Vamos a hacer una cosa. Yo lo sé. Mira, toma mi rebozo. Saca a tu niña, no sé qué sea. Sácalo, abrázalo bien. Yo te voy a amarrar a tu pequeño con mi rebozo. Así lo hizo. Pero además, la señora grande, no sé de dónde sacó tanta fuerza que
mamá del bebé, espéreme, ay, deje saco mi mano, listo, ahora sí. Ay, señora, muchas gracias, luego la buscaré para regresárselo, adiós. Sí, hija, sí, no te quites el rebozo para nada. Y así la señora regresó a su casa. Se puso a preparar todititas las cosas. Y resulta de que estaba haciendo ahí un tiradero, porque con una mano solamente y con la otra cargaba el bebé, lo tenía amarrado, hizo un desastre, pero hizo la comida. Cuando su marido llegó, vio todo el desastre, la vio ahí que no soltaba el bebé y le dijo, dámelo, yo lo cargo o yo le sigo haciendo aquí, espérate, ¿por qué no lo sueltas? Vamos a dejarlo ahí en la camita o en la carriola. No, Gordi, es que la bruja, ¿de qué estás hablando? Ándale, ya, a ver, siéntate, yo sirvo la comida, siéntate ya, vamos a comer. Y en lo que estaban comiendo, la señora le contó al esposo. Ay, ¿qué vas a creer esas cosas, mujer? Mira, además estoy aquí yo para protegerte, ¿eh? No los voy a dejar para nada. Anda, comamos. Terminaron de comer y se fueron a la sala de TV, que más bien parecía una mini sala de cine. Y estando ahí se pusieron a jugar primero que si el Fortnite, que si GTA, no sé qué tanta cosa. Y después empezaron a ver las series de Netflix. La noche empezó a caer y en aquella casa, aquel invierno, extrañamente se empezó a sentir mucho calor. El señor empezaba a sudar. Ay, cariño, voy a abrir la ventana. No la abras, la bruja. Ya te dije que aquí estoy yo para protegerte. Anda. Voy a abrirla. Ay, no, Gordi, por favor, la bruja, mi bebé, no necesito. Que te calmes, aquí voy a estar yo. Y entonces abrió un poquito la ventana. Después hacía cada vez más calor. El señor ya estaba chorreando del sudor. Y dijo, ¿sabes qué? Mejor me voy a dar un baño. Ay, Gordi, pero apúrate. Sí, espérame, nada más un regaderazo así para refrescarme, ahorita vengo, voy rápido. Y entonces el señor se metió al baño, abrió la regadera, pero no cayó ni una sola gota de agua. Salió súper enojado del baño. Eso sí, se amarró una toalla a la cintura. Y entonces le dijo a su esposa, oye, no hay agua, no me dijiste, ¿qué te pasa? Ay, Gordi, pero yo vi que tenemos hasta cisterna, tenemos un tinaco, no sé, tal vez el tinaco está tapado, ve y revisa. Ya era completamente de noche. El señor regresó a su habitación, se puso un pantalón, agarró una lámpara y entonces salió a buscar y a investigar qué había pasado ahí en el tinaco. Pero justo cuando salió, ¡pah!, la puerta se azotó y se cerró y la luz se fue. La señora se quedó ahí. ¡Ay! ¡Revisa los fusibles, por favor! ¡Gordi! Y del señor, no se escuchó nada. La señora, sin luz, ya no podía ver nada de series de Netflix ni nada. Quiso agarrar su celular para prender la lamparita, pero en eso sonó que le hacía falta pila y ¡pum!, se apagó. ¡Gordi! Y entonces resultó que el sueño le empezó a llegar. La señora se empezaba a quedar completamente dormida. ¡Ay, Gordi! ¡Gordi! ¡Ay, Gordi! Hasta que algo o alguien la despertó, pues alcanzó a sentir cómo le jalaban a su bebé. ¡Sáquese de aquí! ¿Quién es ese? ¡Gordi, no me
pero cuando empezó a dar de manotazos, alcanzó a sentir las plumas, las patas que jalaban al bebé y también el pico que jalaba aquel rebozo. La señora se espantó. ¡Óscale! ¡Óscale! ¡Cruz! ¡Cruz! ¡Ay, Gordy! ¡Gordy, ayúdame! Y entonces empezó a dar de patadas, de manotazos, tratando de salvar a su bebé, y después de un buen rato se pudo deshacer del sopilote. Nada más alcanzó a escuchar cómo se estrelló ahí en la ventana, pero después de un rato se escuchó el aleteo que se iba lejos, lejos, lejos de ellos. Ella como loca: ¡Gordy! ¡Gordy, regresa, por favor! Pero nada se sabía del señor, nada se sabía. La señora, con tanto aburrimiento, con tanto calor, se empezó a quedar dormida otra vez, pero trataba de mantenerse despierta hasta que otra vez cayó rendida por el sueño. Y en ese momento nada más escuchó: y sí, era el Gordy que llamaba a la puerta. ¡Apúrate, mujer! ¡Ábreme! ¡Ábreme, por favor! ¡Rápido! La señora no podía ver nada y fue ahí sin soltar a su bebé, con el bebé amarradito a ella, tocando y tocando y tocando para ver dónde quedaba la puerta y poder abrirle al marido. Justo cuando le abrió, con la misma puerta se dio en el dedo chiquito del pie. ¡Ay! Le dio un dolor, pero en ese momento regresó la luz y entonces el marido le dijo: ¡apúrate! La mujer, cuando vio a su marido, se quedó así: ¿qué te pasó, Gordy? Mira nada más cómo vienes. El señor iba todo rasguñado, con la ropa toda desgarrada y un chorrito de sangre que le corría al lado de una oreja. ¡Apúrate! ¡Apúrate, mi amor! Escuché tus gritos. Me asomé para ver qué pasaba. Yo estaba allá arriba en el tinaco y vi cómo salió el sopilote, pero se fue directito a mí. ¡Mira! ¡Mira todo esto, lo que me hizo! ¡Ándale! ¡Ándale, amor! Porque mira, yo lo agarré del pescuezo. Ese pescuezo pelón, pelón que tiene. Y ahí, ¡paz! 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 En el tinaco. Y ya que estaba todo así, ya que estaba así el sopilote, patada como Messi, y fue a dar ahí, cerquita, cerquita de la portería. Pero cuando cayó, ya no era un sopilote, era la cabeza de una mujer con cabellos largos, largos, y nada más me miraba así. ¡Apúrate! ¡Apúrate, mi amor! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¿Ustedes creen que la señora iba a regresar a revisar que lo que su esposo le estaba diciendo era verdad? No. Rápidamente se pusieron a recoger todas sus cosas, otra vez a las maletas, a las cajas, a las bolsas, a las mochilas, donde llevaron todo. Lo guardaron todo en su camioneta. Eso sí, fue el señor el que iba metiendo todas las cosas. Cuando el señor no vio nada, nada de cabezas ahí en la portería de fútbol, nada entre los juegos, nada de nada sospechoso, le dio una señal a su esposa. La señora salió corriendo, se subió a la camioneta, se encerró muy bien. El señor justo iba a cerrar la cajuela después de haber metido la última de las maletas para ya irse y rápido de regreso a su casa, cuando de pronto, antes de cerrar aquella cajuela, alcanzó a escuchar, bueno, todos alcanzaron a escuchar una amenaza, un grito que decía: ¡me robaré ese chamaco, chamaca! ¡Donde quiera
ver de dónde venía aquella amenaza, lo único que alcanzaron a ver fueron 2 bolas de fuego por el cielo. El señor cerró la cajuela, de un brinco llegó hasta el volante y arrancaron y van de regreso a Jutepec. Hombre, que se iban a quedar ahí. Dicen, cuentan, que después de aquella noche a esa bruja ya no se le ha visto por aquel pueblo. Dicen, cuentan, que aquel pequeño ya no es un bebé, que ya de tener por ahí de unos 9, 10 o tal vez 11 o 12 años. Pero también dicen y cuentan que aquella bruja sigue buscando a aquel niño o niña que no se pudo robar. Y algunos se atreven a decir que se ha visto a esta bruja por allá, por Jutepec. Así que, amigos, si a ustedes una noche de estas les da mucho calor, espero que tengan un ventilador, tengan aire acondicionado, y si no tienen ninguna de las dos cosas, pues entonces mejor agarren un librito, se echan airecito, no sea alguno de ustedes el niño o niña que la bruja anda buscando. Y colorado colorín, esta leyenda te la contó Azucena Capulín. Muchísimas gracias. Si les gustó pueden aplaudir, si no les gustó también les doy permiso de que aplaudan. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado de esta leyenda y los invito a que se acerquen a los libros. Gracias por sus reacciones, muchas gracias. Los invito a que se acerquen a los libros porque en ellos vamos a encontrar historias como esta, o algunas otras que también son de su agrado. Ay, muchas gracias por sus corazoncitos, por sus aplausos, por todas sus reacciones. Muchísimas gracias. Y también les quiero desear que tengan un muy feliz Día del Niño. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte y síganse divirtiendo toda la semana porque es su semana. Que yo creo que deberíamos de celebrar el Día del Niño todos los días, ¿no creen ustedes? Sí, ¿verdad? Sí, debería de ser así. Pues muchas gracias, chicos. Vamos a escuchar las indicaciones que nos dé Miss Julie. Ok, pues muchísimas gracias, Azu. Nos divertimos mucho, estuvo muy entretenida la leyenda. Ahora sí vamos a cerrar ventanas aunque haya calor aquí en Jutepec, entonces vamos a tenernos que cuidar bastante. Muchísimas gracias, chicos, pueden retirarse. Nos vemos, Azu, en el siguiente cuento.